Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, el inciso Superestructuras y registros culturales. Artículo F4. Constitución de un sistema real. Un sistema real, figura 76, se constituye por dos objetos culturales ligados entre sí con una conexión de sentido particular. La conexión de sentido determina el valor del objeto cultural emergente en relación al objeto cultural referente, es decir, le confiere un valor relativo. Pero la conexión de sentido es un enlace vivo, una conexión trófica, en cuya estructura se plasman permanentemente las disposiciones culturales del objeto cultural, y de su contexto axiológico. Por eso la conexión de sentido es un registro cultural cuyo contenido, además de comprendido por el aspecto amor, puede ser explorado por el iniciado hiperbóreo. Sin embargo, según hemos adelantado, el iniciado jamás explora ni se interesa por hacerlo, un registro cultural ya existente. Por el contrario, por más obvio que parezca ser un registro, por ejemplo, el que está entre la Tierra y la Luna, el iniciado jamás lo toma en cuenta y, si necesita explorarlo, entonces lo constituye nuevamente como si nunca hubiese existido. De allí la forma de los tres primeros pasos de la facultad de anamnesia, que apuntan directamente a la constitución del sistema real que se ha decidido explorar. El iniciado debe constituir, con el poder de su voluntad graciosa luciférica, el sistema real más conveniente para sus fines. Con el primer paso debe señalar y afirmar el objeto cultural referente, por ejemplo, el pino de San Lorenzo. Con el segundo paso debe señalar y afirmar el objeto cultural emergente, por ejemplo, el sable corvo de San Martín. Con respecto al objeto cultural referente, el objeto cultural emergente adquiere así un valor particular y se constituye el sistema real. Con el tercer paso, el iniciado afirma el sistema real constituido, por ejemplo, el que forma el sable del general San Martín con respecto al pino de San Lorenzo, y permite que la atención del sujeto consciente lo retenga frente a sí. A partir de este paso, el iniciado considera que existe a su alcance un registro cultural con un contenido histórico interesante. El estudio de los siguientes pasos de la facultad de anamnesia nos va a aclarar cómo se realiza la exploración del registro cultural. Artículo F5. Representación analógica de la situación del yo, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Supongamos que el sistema real constituido se ha representado analógicamente en la figura 81. El objeto cultural emergente, equivale al sable corvo. El objeto cultural R, referente, al pino de San Lorenzo, y el enlace, el registro cultural, contiene la historia del combate de San Lorenzo. El de la figura 81 es un sistema real, 2,6, igual al de la figura 77, 78, 79 y 80. Por lo tanto, el enlace 2,6 es una conexión trófica animada por el arquetipo astral, que puede ser vivenciada por el aspecto amor como superconcepto del sistema real 2,6. Al estudiar el tercer paso, quedamos en que el iniciado, cuando afirma el sistema real constituido, permite que el sujeto consciente lo retenga frente a sí. Semejante retención es coincidente con el punto de vista del aspecto raza sagrada en presente extensivo,
y consiste en oponerse dialécticamente al tiempo trascendente para crear la apariencia de que el sistema está detenido en un instante presente. Puesto que el movimiento del tiempo es isotrópico, ha de alcanzar a todas las dimensiones espaciales o extensivas del sistema real, por lo que la retención presente solo puede ser una retención extensiva. Es así que, estando todo el tiempo trascendente representado por el eje tiempo trascendente, la oposición del sujeto consciente para afirmar y retener al sistema real ha de efectuarse desde la posición que indica la flecha, punto de vista del ARSEPE. Mas, desde tal posición es analógicamente evidente que la percepción del registro cultural sólo abarca su dimensión extensión. Es en ese momento cuando el sujeto consciente retiene al sistema real en presente extensivo, que el iniciado sitúa su yo en la posición de iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, siendo la comprensión de un registro cultural análogo al volumen de un enlace cilíndrico. La posición comprensiva desde donde es posible aprehender la integridad de su estructura interna es la que indica la flecha punto de vista del IHPC. Hay que repetir que, fuera de esta explicación analógica, nada más puede agregarse sobre la comprensión que los iniciados hiperbóreos alcanzan sobre los registros culturales. Un método práctico para no situarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, por ejemplo, solo es enseñado oralmente a los caballeros Tirodal por los pontífices hiperbóreos. Artículo F6. Exploración visual del registro cultural. Después de efectuado el cuarto paso, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo está en condiciones de explorar el registro cultural. Es posible en principio realizar una exploración visual de la serie cronocultural, vale decir, una exploración que no requiere movimiento exterior alguno por parte del iniciado. Este acto interior corresponde al primer motivo mencionado en F1. No se ejecuta aquí ningún acto orgánico exterior. La exploración del registro cultural, la comprensión de su contenido, es un acto puramente egoico, un conocimiento logrado exclusivamente por el yo del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Cuando el iniciado afirma el objeto cultural emergente en relación al objeto cultural referente, segundo paso, tal acción consiste prácticamente en aplicar el OCE sobre el OCR. El OCE y el OCR quedan desde entonces enlazados por una conexión de sentido o registro cultural. Pero además de quedar conectados por el registro cultural, la aplicación afirmativa causa que en el objeto cultural emergente se refleje permanentemente el objeto cultural referente y que en el objeto cultural referente se refleje permanentemente el objeto cultural emergente. Aquí particularmente nos vamos a ocupar del primer caso, de la presencia del objeto cultural referente en el objeto cultural emergente. La presencia de la imagen del OCR se da en el sentido de la conexión que enlaza a este con el OCE, ver figura 81, y por eso se manifiesta sobre el plano comprensivo LTT. Es la tapa signo R que aparece frente al iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. El objeto cultural emergente presenta siempre una pantalla cultural frente al iniciado hiperbóreo en presente comprensivo y sobre ella la tapasigno R del objeto cultural referente. Esta tapasigno es invisible, así como el registro cultural, porque para el ARSEPE, pasú o viria perdido, solo es visible el valor que emerge en el sentido del eje tiempo trascendente. El IHPC
por el contrario, está situado en sentido comprensivo con respecto al OCE y puede percibir perfectamente la pantalla cultural. Con el quinto paso de la facultad de anamnesia, justamente, se localiza la tapasigno R sobre el OCE. Si los objetos culturales son los entes mencionados, el quinto paso ha de consistir, por ejemplo, en localizar el pino de San Lorenzo, tapasigno R, en el sable corvo del general San Martín, OCE. Tal localización, desde luego, solo la podrá efectuar el yo desde la posición IHPC. Una vez localizada la tapasigno R, el iniciado puede proceder a la apertura del registro cultural. Para eso debe operar con la runa Gibur como espada de Wotan y resignar, paso a paso, las imágenes sobre la pantalla cultural. La primera es siempre la tapasigno R, es decir, la imagen del objeto cultural referente. Desplazando esta primera imagen, destapando el registro, es posible observar toda la serie cronocultural, imagen por imagen, hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración, por ejemplo, el combate de San Lorenzo. Y aquí es donde queda en evidencia la diferencia esencial que existe entre el contenido del registro cultural y la serie óntico-temporal del registro óntico. Mientras la serie óntico-temporal se compone de un solo tipo de imágenes, las que corresponden al desarrollo evolutivo de un ente, por ejemplo, la serie de caballos ónticos de la figura 63, la serie cronocultural contiene superconceptos axiológicos, es decir, estructuras de distintos tipos de objetos axiológicos. El registro cultural es una conexión de sentido particular de un objeto cultural dado. Su contenido se refiere siempre a la historia cultural del objeto en cuestión. La serie cronocultural se compone de miembros que representan cada uno de ellos un momento del objeto cultural emergente relativo al objeto cultural referente. Empero, lo que efectivamente se plasma en el registro cultural es aquello específicamente cultural determinado por el contexto axiológico, vale decir, el valor cultural. Por eso, los elementos fundamentales de la serie cronocultural son objetos axiológicos. Ahora bien, el valor determinado por una conexión de sentido es el valor particular. Cabe preguntar, ¿es la serie cronocultural una sucesión de valores particulares del objeto cultural emergente? Respuesta: no. Los valores particulares de cualquier objeto cultural son sólo objetos axiológicos. La serie cronocultural, en cambio, se compone de superobjetos axiológicos que integran en su estructura a los valores particulares. ¿Qué es, pues, un superobjeto axiológico? Respuesta: el registro de un momento axiológico absoluto del objeto cultural emergente. Para entender la respuesta hay que recordar que el valor particular, el que hemos afirmado en el objeto cultural emergente, al constituir el sistema real con el tercer paso, siempre resulta agregado al valor general del objeto cultural emergente. Justamente, el paso del valor general al valor particular supone, en todos los casos, su realce. Quiere decir que el valor particular consiste en destacar un aspecto relativo de un objeto cultural que posee un valor general, a priori, determinado por el contexto axiológico. Por lo tanto, cualquiera sea la forma de este valor particular, relativa a otro objeto referente, R, es imposible prescindir del substrato axiológico del valor general. Así, cuando en el registro cultural se plasma el valor cultural, este es, en realidad, el valor absoluto del objeto cultural emergente, vale decir, el valor particular sobre el valor general. El registro de cada momento del valor absoluto del objeto cultural emergente es un superobjeto axiológico. Hay que notar que estamos aquí en presencia de una aparente paradoja, la contradicción entre lo absoluto y lo relativo. Con el fin de demostrar su inconsistencia, vamos a plantear
la paradoja y a aclarar sus causas. En un comienzo, el iniciado afirma un sistema real especial con el propósito de explorar su registro cultural. Le interesa conocer una historia relativa a los objetos, objeto cultural emergente y objeto cultural referente del sistema real. El registro cultural, por ser un enlace entre dos objetos culturales, aparentemente, debería poseer contenidos referidos solamente a tales objetos, es decir, contenidos relativos. Pero he aquí que, bajo el valor particular, relativo, de los objetos culturales, subyace siempre el valor general, conformado por todo el contexto axiológico. Los contenidos del registro cultural, entonces, no pueden ser simplemente relativos, puesto que se asientan en el valor absoluto. Esta es la paradoja. Cada instante de la serie cronocultural, contenida en una conexión de sentido relativa, es el registro de un momento axiológico absoluto del objeto cultural emergente u objeto cultural referente, es decir, es el registro de un momento del valor absoluto. ¿Cómo debe entenderse, pues, esta superposición de los conceptos de absoluto y relativo? Respuesta: teniendo en claro el alcance de cada concepto, es decir, teniendo en claro que lo que posee carácter relativo, por ejemplo, es la conexión de sentido, el registro cultural, y también el momento considerado en sí mismo, puesto que el momento de un superobjeto axiológico cualquiera de la serie es relativo al momento presente del objeto cultural cuyo valor absoluto representa. Por el contrario, el contenido del registro cultural está compuesto por una serie de registros de momentos axiológicos absolutos o momentos del valor absoluto. Así pues, aun cuando todo momento sea relativo en sí mismo, no lo es en cuanto momento axiológico absoluto, registrado en el superobjeto. En el interior del superobjeto reina el valor absoluto del objeto cultural en el momento de ser registrado. Esta aclaración, aun cuando desvanece la paradoja, nos plantea un problema aparentemente mayor, pues si cada miembro de la serie cronocultural es absoluto, ¿qué sentido tiene optar por tal o cual registro cultural, por tal o cual conexión relativa? Respuesta: la relatividad del valor particular introduce una característica en la serie cronocultural, la centralidad del objeto cultural referente, OCR. Con otras palabras, no obstante que el superobjeto radica en un momento axiológico absoluto, su estructura resulta determinada por la relatividad del valor particular conferido por el registro cultural. Tal determinación consiste en la centralidad que el objeto cultural referente desempeña en la estructura de cada superobjeto axiológico. El superobjeto axiológico es un miembro de la serie cronocultural contenida en el registro cultural. Es pues un contenido mnémico, una especie de recuerdo macrocósmico, el recuerdo instantáneo absoluto del objeto cultural emergente. En este recuerdo está presente, según vimos, tanto el valor general como el valor particular del objeto cultural emergente. Lo primero significa que en el superobjeto tienen que estar todos los objetos axiológicos que constituyen el sentido del valor general, vale decir, el contexto axiológico. Básicamente, en el superobjeto axiológico se encuentran el objeto cultural emergente y su contexto axiológico. Pero el registro cultural, que es una conexión de sentido particular, confiere valor particular al objeto cultural emergente al relacionarlo con el objeto cultural referente. Esto significa que en el superobjeto axiológico, el objeto cultural referente ha de ocupar una posición central, vale decir, un papel destacado entre los objetos del contexto axiológico. Consideremos, por ejemplo, el sistema real constituido por el sable corvo del general San Martín, OCE, y el pino de San Lorenzo, OCR. En el registro cultural, el contenido ha de consistir en una serie cronocultural de superobjetos axiológicos.
Cada superobjeto consiste del sable corvo y su contexto axiológico, valor general, además del pino de San Lorenzo en posición central, valor particular. De un superobjeto a otro de la serie puede variar la disposición del contexto axiológico, de acuerdo al desarrollo de la historia cultural, pero algo ha de permanecer constante en todos ellos: la posición central del pino de San Lorenzo, objeto cultural referente, cuya referencia en cualquier escena será insoslayable en ese registro cultural particular. El mismo combate de San Lorenzo, cuando al fin sea localizado en la serie cronocultural, mostrará en todas sus escenas la presencia predominante del pino de San Lorenzo. En el superobjeto axiológico de algún momento del combate, por ejemplo, el sable estará referido al pino y el pino ocupará, en el contexto del sable, un lugar relativamente central. En resumen, luego de localizar la tapasigno R en el objeto cultural emergente, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo procede a resignar paso a paso las imágenes hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración del registro cultural. Cada imagen observada sobre la pantalla cultural es sólo un aspecto de los superobjetos axiológicos que integran la serie cronocultural, pues los superobjetos no son meras imágenes, tal como se demostrará enseguida.